nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar con la exposición de tu palabra, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, proseguimos desarrollando el Apocalipsis y damos una cordial bienvenida a todos cuantos en estos momentos puedan estar en nuestra sintonía radial. En este tema de hoy, podríamos decir que es la conclusión al plan de la redención. Es la experiencia que tendrán los redimidos de todos los tiempos. Es la culminación a ese plan de la redención dado en el cumplimiento del tercer mensaje o triple mensaje angelical que estuvimos compartiendo días atrás, que hallamos en Apocalipsis capítulo 14, y la culminación del cuarto ángel que hallamos en el capítulo 18 del mismo libro de Apocalipsis, que lleva como título La caída de Babilonia, un mensaje que, como dice el verso 1, alumbrará la tierra con su gloria. Ese mensaje tiene que definir claramente el destino de cada uno de los vivos. Y por lo tanto, juntamente con los tres mensajes angelicales, y este último, el cuarto, un llamado, una invitación a salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es un llamado, repito, una invitación a que salgamos de la adoración de la bestia y a su imagen, con esa denuncia de la caída bíblica de Babilonia, con todos sus defectos, con todas sus abominaciones, para que el verdadero Hijo de Elohim pueda escuchar un mensaje de reforma, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de advertencia, un llamado a salir de ella para poder adorar al Rey del Universo en espíritu y en verdad. Y a la conclusión de este último mensaje de Apocalipsis capítulo 18, el tiempo de gracia terminará para toda la humanidad. Ya no habrá ninguna otra oportunidad de arrepentimiento para nadie. Se habrán cumplido las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Al analizar este pasaje, nos damos cuenta de que el tiempo de gracia terminó para todos. El injusto seguirá siendo injusto, el inmundo seguirá siendo inmundo, pero el justo y santo seguirán siendo justos y santos. Porque, repito, nuestro mediador, nuestro único abogado, nuestro único intercesor, habrá dejado de interceder ante el Padre en el lugar santísimo del santuario celestial por el pecador arrepentido, habrá culminado su obra mediadora y el destino de cada uno de nosotros se habrá formado. Y a la conclusión, después del derramamiento de las 7 postreras plagas y de la segunda venida de nuestro Redentor, hallamos en el capítulo 19 de Apocalipsis las alabanzas en el cielo.
Qué hermoso será, hermano, estar allá. Yo no sé si estaré, no lo sé. Solamente Él lo sabe. Mi anhelo es estar allí. No presumo, como dicen algunos, de ser salvos. Soy o intento imitar a Saúl Pablo cuando dijo: no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo. Yo prosigo, hermano y hermana, con mis defectos que todavía pueda tener, con mis errores que pueda cometer, yo prosigo para llegar a la línea de meta y poder recibir la corona incorruptible que Yeshua pondrá a cada vencedor. Y en ese capítulo 19 de Apocalipsis nos dice lo siguiente: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. Gran multitud de alegría, hermano y hermana, corazones gozosos por verse redimidos, llenos de gratitud por su redención, gritan, exclaman: aleluya, alabemos a Yahweh. Eso significa aleluya, alabemos a Yahweh. Y los redimidos, gozosos, tremendamente alegres por estar entre los redimidos, al haber aceptado la gracia de Yeshua en su vida, expresarán con gran alegría: aleluya. Me encantaría ser uno de ellos que también expresen aleluya en señal de gratitud al estar entre los redimidos. Y esos redimidos serán de todas las edades, de todas las generaciones, mi querido hermano y hermana, desde Abel, el primer mártir, hasta el último pecador arrepentido que haya aceptado la gracia de Yeshua morando en su vida, hayamos permitido ser transformada nuestra vieja naturaleza carnal pecaminosa, heredada y cultivada, ser transformados en una nueva criatura, y al ser transformado en una nueva criatura, poder reflejar el carácter de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Y allí, entre los redimidos, en esa cena de las bodas del Cordero, Adán, el ser que fue creado a imagen y semejanza de su Creador, se encontrará con su mismo Creador y con su mismo Redentor. ¡Qué encuentro más hermoso, hermano y hermana! El padre de la raza humana, el padre de la raza pecadora, se encontrará con su mismo Creador y al mismo tiempo con su mismo Redentor. ¡Qué abrazo más profundo habrá entre los dos! Yo quiero estar allí, mi querido hermano y hermana. No quiero perderme la gloria celestial. Quiero ver a aquel que dio su vida por mí. Quiero abrazarle, quiero darle las gracias, quiero ver sus manos y sus pies y su costilla, todo lo que Él sufrió por mí. Deseo verle, deseo estar con Él, hermano y hermana. Deseo cantar también y gritar como los redimidos: aleluya. ¿No te gustaría a ti también? Y allí en el verso 7 y en el verso 8 de este capítulo 19 nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Permítame, hermano y hermana, que aclare que la esposa somos tú y yo. La esposa somos usted y yo. La esposa serán todos los redimidos. Ninguna iglesia, ninguna congregación, ninguna asamblea, ninguna keila, ningún ministerio independiente puede tomar el lugar de las almas fieles que componen la esposa del Cordero.
¿Entendemos, hermano y hermana? Y esas almas fieles, dice que están vestidas de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por lo tanto, la esposa debe ser perfecta. Tú y yo, para poder estar entre los redimidos, debemos estar perfectos. Debemos estar viviendo sin mancha, sin pecado, no tener defectos de carácter para nada, porque los redimidos de este tiempo del fin, aquellos que decimos que estudiamos la Escritura, debemos permitir que nuestra vieja naturaleza carnal, como dije antes, sea transformada de tal manera que Él, morando en nosotros, transforme nuestra mente, si se lo permitimos, para poder tener su carácter en nosotros y ser parte de los redimidos. Así como hemos leído, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, tú y yo, usted y yo, podemos ser parte de la esposa. Se ha preparado, nos hemos preparado para poder participar en esta gran fiesta de la cena de las bodas del Cordero. En el verso 9 hallamos la cuarta bendición de las 7 bendiciones que contiene el libro del Apocalipsis. Pero lamentablemente el mundo religioso, los líderes en términos especiales, rehúsan estudiar, rehúsan entender el Apocalipsis y se están perdiendo tremendas bendiciones, porque el Apocalipsis comienza con la palabra revelación. Si es un libro revelado, no es un libro que pueda estar oculto o sellado. La única porción de la profecía que fue sellada hasta el tiempo del fin es el capítulo 12 de Daniel. Los tiempos del fin. Eso fue cerrado, sellado hasta el tiempo del fin, hasta ahora. Pero el Apocalipsis comienza con la revelación de Yeshua. Y en el verso 3 hallamos una triple bendición condicionada a lo siguiente: bendito, gozoso, dichoso, bendecido el que lee. Una bendición si leemos el libro del Apocalipsis. Una bendición si lo leemos. Bendición el que lee. Los que oyen el Apocalipsis y guardan las cosas en ellas escritas. Hay una triple bendición condicionada a leer, oír y guardar. Y cuando leemos u oímos el Apocalipsis, hallamos 7 bendiciones, hermanos y hermanas, 7 bendiciones que la gran mayoría del pueblo que dice ser creyente, incluyo todas denominaciones, tanto cristianas como judías, están perdiendo esas bendiciones al no estudiar profundamente el libro de Apocalipsis. Y en el verso 9 del capítulo 19 nos dice: y el ángel me dijo, escribe. La Reina Valera 1960 dice, bienaventurados. En otras versiones, felices, dichosos, gozosos, bendecidos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. Mi querido hermano y hermana, hemos sido llamados, usted y yo, tú y yo, a participar en la cena de las bodas del Cordero. No lo dudes, no lo dudes, no lo cuestiones, hermano y hermana.
si decimos que tenemos fe, debemos permitir que esa fe nos permita obrar de tal manera para que la fe produzca las obras de arrepentimiento, los frutos de una conversión, porque si no hay arrepentimiento, no hay conversión, no hay una nueva vida. La fe sin obras, dice Tiago, que es muerta. Por lo tanto, debemos tener una fe viva, una fe que se ponga a trabajar, que esté activa, hermano y hermana, una fe que nos motive a proseguir, una fe que nos motive a proclamar el último mensaje que debe ser dado al mundo entero, con esta invitación: dichosos, felices, gozosos, bendecidos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y repito, tú y yo, hermano y hermana, que estás en estos momentos en nuestra sintonía, tú y yo hemos sido llamados a participar en esta cena de las bodas del Cordero. Pero surge la pregunta: ¿quiénes son los llamados a la cena de las bodas del Cordero? ¿Quiénes entrarán a participar en la cena de las bodas del Cordero? Nuestro Padre Celestial quiere que todo el mundo sea salvo, pero no todo el mundo quiere ser salvo. Y ese es el quid de la cuestión. Muchos piensan solamente: Dios hará, Dios hará, Dios hará. No, Dios no hará si tú no haces el primer paso. Elohim no hará nada si yo no doy el primer paso para que Él pueda seguir haciendo la obra. Él me motiva, me inspira, me redarguye, me reprende, me amonesta. La decisión es mía. Si soy rebelde a su palabra, Él no puede hacer nada. Y por lo tanto, la decisión es tan personal que yo decido mi destino eterno. Y tú, hermano y hermana, decides también tu destino eterno. ¿Quiénes son los que entrarán y participarán en la cena de las bodas del Cordero? ¿Quiénes son? Bueno, para eso debemos retroceder e irnos a las buenas nuevas de Mateo. Mateo capítulo 25. Hallamos la parábola de las 10 vírgenes. Y cuando estudiamos esta parábola, vemos que está directamente relacionada en la participación en la cena de las bodas del Cordero. Y en esta parábola del capítulo 10, del capítulo 25 de Mateo, hay 10 vírgenes. Vírgenes significa aparentemente puras. 5 prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? Pero nos dice el verso 1, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué significado tiene la palabra lámparas en este sentido bíblicamente hablando? ¿Qué significado tiene la palabra? La respuesta, Salmos 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, la lámpara es la Escritura. Y cuando estudiamos la Escritura, debe convertirse en una lumbrera, en una luz que nos ayude en nuestro transitar por esta oscura tierra de pecado. De lo contrario, de nada sirve decir si la Escritura
no me dirige correctamente y se convierte en lo que hemos dicho. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que nos tiene que dirigir nuestro caminar por esta tierra. Ella, no el hombre, no el hombre. Maldito el varón, maldita la mujer que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. Uno puede seguir un estudio de una persona si esa persona conoce la Escritura y puede discernir si lo que está oyendo es correcto o no. Pero lamentablemente el gran engañador es tan astuto que hace que muchas personas sigan adorando a sus pastores, sigan adorando a sus morés y se convierten en idólatras al estar adorando al hombre. Esas 10 vírgenes tenían sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y veamos lo que nos dice Saúl Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 2, versos 12 y 13. Romanos capítulo 2, versos 12 y 13, leemos lo siguiente. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y este es el amor de nuestro Elohim, mi querido hermano y hermana que me escucháis. Yo no puedo juzgar a alguien que no ha conocido la ley. No soy quien para juzgar. Yo no juzgo a nadie. Pero la Escritura me indica que todos los que sin ley han perecido, sin ley también perecerán. Yo recuerdo al papá de mi papá, mi abuelo. Una bellísima persona, una tremenda persona, un hombre eminentemente católico, un hombre que solamente estaba dispuesto a hacer el bien en el pueblo donde él vivía, en el mismo pueblo donde yo nací. Murió siendo católico, murió sin conocer la ley. Para mí, él va a estar entre los redimidos porque no podrá ser juzgado del mismo modo que voy a ser juzgado yo, que digo que conozco la ley, tal como dice Saúl en su carta a los romanos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Notamos la diferencia, hermano y hermana? Muchos ven la paja del vecino, pero no ven la viga que tienen en su propio ojo, que les impide ver su triste condición de estar desobedeciendo la ley que ellos dicen que debemos guardar. Y en el verso 13 del capítulo 2 de Romanos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. De nada sirve, hermano y hermana, ser un oidor y no hacedor. Y esa es la gran diferencia. Y lamentablemente muchos confunden la gimnasia con la magnesia, diciendo, no, yo oigo, pero no son hacedores. La gran mayoría solamente sigue al hombre, sigue a la mujer, pero no son hacedores de la palabra porque no la estudian. Se dejan llevar, se dejan influir por esos cánticos de sirena que el gran flautista usa a sus agentes para engañar, si fuera posible aún, a los mismos escogidos. Y así como en Tiago nos dice, en Romanos, Saúl nos dice eso, en Tiago, en el capítulo 1, nos habla también al respecto. Tiago, capítulo 1, verso 22 y 23.
Tiago capítulo 1, versos 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra, y para ser hacedor de la palabra, yo debo conocerla, hermano y hermana. Debo dedicarle tiempo al estudio de la misma. De nada sirve escuchar a alguien si ese alguien te mete una mentira dentro de su predicación y tú la aceptas. La verdad se convierte en mentira. Y la Escritura me indica ser hacedores de la palabra. Y para ser hacedor de la palabra, yo debo dedicarle tiempo a la oración y al estudio de la misma para que entonces pueda comprender cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial para ser hacedor de su palabra. Y nos sigue diciendo, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y la gran mayoría solamente son oidores. Oyen, pero no permiten que la Escritura, que la palabra, sea transformada. Y este es el kit de la cuestión, mi querido hermano y hermana. Ese es el kit de la cuestión. Porque nos sigue diciendo el verso 23 de Tiago capítulo 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, a la mujer, que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cuántas mujeres dedican o pasan minutos contemplándose en el espejo? ¿Cuánto tiempo dedican al estudio concienzudo de la Escritura para poder ver cuáles son sus defectos que puedan tener espiritualmente hablando? Mientras dedican mucho tiempo a contemplar su rostro por ver si hay algo nuevo, algo que llama la atención, ¿cuánto tiempo pierden mirando lo físico mientras lo espiritual dedican un poco de tiempo, si acaso, a escuchar algo, pero no a contemplar espiritualmente su forma de ser, su forma de vivir? Y nos sigue diciendo en Mateo 25, verso 3, en esa parábola de las 10 vírgenes, verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las insensatas tenían aparentemente también la Escritura, porque lámpara la tenían todas. Las 10 tenían lámparas, todas eran vírgenes, todas supuestamente conocían la Escritura. Pero las insensatas no tomaron consigo aceite. Si la lámpara significa la palabra, aceite significa la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, las insensatas aparentaban ser vírgenes puras, aparentaban serlo, pero al no tener el verdadero aceite, al no tener el verdadero espíritu, tenían el espíritu del error, tal como nos dice en 1 Juan capítulo 4, verso 6, porque en su parte final, en esto conocemos el espíritu de verdad que tenían las 5 vírgenes prudentes y el espíritu del error que tenían las otras 5 vírgenes insensatas. ¿Qué sucedió, hermano y hermana? ¿Quiénes entraron a la boda con el esposo? ¿Quiénes entraron? ¿Entraron todas? ¿Quiénes entraron realmente a las bodas del esposo? Veamos el verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes entraron a las bodas con el esposo? De la parábola de las 10 vírgenes, ¿quiénes entraron? Las 5 vírgenes prudentes, las que tenían la lámpara y el aceite de verdad, las que tenían la verdadera unción del Espíritu de verdad, mientras que las insensatas tenían el espíritu del error, tenían el espíritu de aquel tercer Dios que no existe por ninguna parte, porque no hay Trinidad, mi querido hermano y hermana que me escuchan. No hay Trinidad. La deidad está compuesta por el Padre y por el Hijo. ¿Qué sucedió con las insensatas? ¿Qué sucedió con aquellas vírgenes que demoraron su preparación para recibir al esposo? ¿Qué sucederá en este tiempo del fin con aquellos que no se preparen para poder participar en esa invitación que Elohim manda a todo el mundo para que podamos prepararnos para recibir y estar en la fiesta de la cena de las bodas del Cordero? ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? Volvemos a Mateo capítulo 25, versos 11 al 13. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Maestro, Maestro, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo, no os conozco. No sé quiénes sois, no os conozco. Y después está el llamado, la invitación. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero antes de eso termina nuestro tiempo de gracia, y cuando termine nuestro tiempo de gracia, el caso tuyo y el mío habrá sido decidido mientras unos estén entre los justos y los santos para poder participar en la cena de las bodas del Cordero. La gran mayoría serán como las insensatas. No se prepararon y cuando vino el esposo, entró con aquellas que se habían preparado, y mientras ellas se preparaban para poder entrar, su tiempo de gracia había terminado. Finalizó su tiempo de gracia, hermano y hermana, porque, repito una vez más, se habrán pronunciado las palabras que, como dije antes, hallamos en el mismo libro de Apocalipsis, en el último capítulo, capítulo 22, verso 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. De ahí, mi querido hermano y hermana que me escuchas, la importancia de dar el triple mensaje angelical, y el cuarto sobre todo, con esa invitación, con ese llamado urgente a salir de Babilonia y de sus hijas rameras, que está todo el cristianismo unidos con Roma, al tener puntos comunes de doctrina con ella, tal como estuvimos denunciando también en esa caída de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Entre las enseñanzas más abominables que unen el cristianismo con Roma es la Trinidad, el domingo y la inmortalidad del alma. 3 creencias que unen al protestantismo apóstata con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y aunque algunos digan: no, yo no creo en la inmortalidad del alma, yo no guardo el domingo, yo guardo el Shabbat, el sábado, me parece muy bien, pero tienes un punto en común con Roma, la Trinidad, que es el dogma mediante el cual se rige la enseñanza católica. Y al tener un punto en común con Roma, un punto en común con el mundo
y con el protestantismo apóstata, te estás convirtiendo en una hija más de esa madre de las rameras, porque el verdadero remanente, las almas fieles de ese tiempo del fin, no puede tener ningún punto en común de doctrina con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, solo las vírgenes prudentes, aquellos que hayan permitido ser transformados, entrarán al banquete preparado para celebrar las bodas del Cordero. Las insensatas, aparentando ser lo que no son, se quedaron afuera. En este tiempo del fin igual, la historia siempre se repite. La parábola de las 10 vírgenes está directamente relacionada con el tema de hoy, con la preparación a la cena de las bodas del esposo. Las prudentes participaron de la cena, participaron de las bodas. Las insensatas se quedaron afuera. Las insensatas se quedaron afuera. Las insensatas eran también vírgenes. Tenían una apariencia externa, pero su interior estaba totalmente corrompido. Es lo que muchos aparentamos. Aparentamos algo por fuera, pero por dentro estamos totalmente corrompidos. Ese es el caso o la experiencia de las vírgenes insensatas. Eran vírgenes, recordemos, eran vírgenes, aparentaban pureza, pero por interior no estaban convertidas. Eran, como leemos en Mateo capítulo 23, versos 27 y 28, sepulcros blanqueados. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Yo no quiero tener esas características tan negativas, mi querido hermano y hermana que me escuchan. Pero es una advertencia para este tiempo del fin, porque sobre mí, sobre todo aquella persona que se dedica a la enseñanza, debemos estar velando cómo es nuestra vida, cómo somos realmente ante los ojos del Creador del universo, para que no estemos fingiendo, para que no aparentemos ser lo que realmente no somos. No es otra cosa que por fuera aparentemos ser hermosos, pero por dentro seamos lobos rapaces disfrazados de cordero. A la fiesta de las bodas del Cordero, en la fiesta de las cenas de las bodas del Cordero, no entrará ningún mundano, hermano y hermana. No entrará ninguno que participe en algunas de las cosas del mundo. No entrará tampoco nadie que tenga algo que ver con el mundo. Alguien que use cosas y haga cosas del mundo. No entrará. Repito una vez más, José vivió en Egipto, pero no se convirtió en un egipcio. Daniel vivió en Babilonia, pero nunca se convirtió en un babilónico, sino siguió siendo un hijo de Elohim. Porque cada uno de nosotros, si decimos que realmente hemos aceptado a Yeshua como nuestro Creador y Redentor, tenemos una invitación a salir del mundo. Vivimos en el mundo, sí, pero no debemos ser del mundo, y esa es la gran diferencia. Pero muchos viven en el mundo y siguen siendo del mundo, y no se dan cuenta que al participar en las cosas del mundo, cualquier cosa del mundo,
al ser un mundano más, al pintarme, al maquillarme, al usar prendas indebidas, como lo hace el mundo cualquiera, entonces me convierto en un mundano, y al convertirme en un mundano, el libro de Tiago, capítulo 4, verso 4, que también lo hemos comentado en varias ocasiones, me dice que nos convertimos en adúlteras espirituales. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que se convierta en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Elohim. Por lo tanto, el usar, el participar, el tener cosas del mundo, me convierte a mí en un mundano si lo hago, y al convertirme en un mundano, soy espiritualmente hablando, ante los ojos de Elohim, un adúltero por estar adulterando la Escritura y convirtiéndome al mismo tiempo en enemigo de Elohim. Y como dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 15, el amor del Padre no está en él. Si el amor del Padre no está en aquellos que participan en alguna cosa del mundo, ¿quién es el amor que ellos les dirigen? El amor de Satanás, el amor del gran rebelde, hermano y hermana. A la cena de las bodas del Cordero no entrará ningún idólatra. No entrará ninguno que adoren a sus pastores, que adoren a sus congregaciones, que adoren a sus iglesias, que adoren a su ministerio, que pongan por encima a ellos, que aún escrito está. En la cena de las bodas del Cordero no entrará tampoco ningún hombre ni ninguna mujer que anteponga la Escritura por las palabras de un moré, ya sea mujer, ya sea hombre, porque no solo mujer en hebreo, qué nombre les dan, pero sí que hay morés, hay roés, pero también hay mujeres que supuestamente se dedican a la enseñanza dentro de la cultura hebrea, y hay muchos que siguen a ellos y se convierten en idólatras, siendo oidor, pero no hacedor de la palabra. A la cena de las bodas del Cordero no entrará ningún mentiroso. A la cena de las bodas del Cordero no entrará ningún hipócrita, ninguno que aparenta lo que no es. En la cena de las bodas del Cordero no entrará ningún laodicense, porque la actitud del laodicense es la que le produce náuseas al testigo fiel y verdadero, y dice, te vomitaré de mi boca. Y por lo tanto, a pesar de que muchos son orgullosos de ser laodicenses, lamentablemente no conocen la Escritura y serán vomitados lo mismo que las insensatas. En la cena de las bodas del Cordero no entrará ninguno que tenga estos pecados, estas debilidades. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Cuántos mentirosos creyentes hay? ¿Cuántos líderes cristianos, protestantes, judíos, mesiánicos, hebreos hay? ¿Cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda? Por lo tanto, ningún pecador no arrepentido entrará en la cena de las bodas del Cordero. En la cena de las bodas del Cordero, en este tiempo del fin, mi querido hermano y hermana, para ir concluyendo la meditación de hoy, en la cena de las bodas del Cordero,
en esta última generación que está viva, en esta generación de este tiempo del fin, solo aquellos que reúnan las características de las 5 vírgenes prudentes son las que estarán participando en la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque tendrán el carácter del Hijo, tendrán el carácter del Padre escrito en su frente, tal como leemos en Juan capítulo 17, para que sean uno en mí, dijo Yeshua, como yo soy uno contigo. Y el capítulo 14 de Juan dice, haciendo referencia a los 144.000, tenían el nombre de él, del Cordero, y el de su Padre, escrito en la frente, y el nombre del Padre y el nombre del Cordero revela su carácter. En la cena de las bodas del Cordero, repito, no entrará ningún hipócrita. En la cena de las bodas del Cordero no entrará ningún mundano. En la cena de las bodas del Cordero no entrará ningún pecador que no se haya arrepentido. En la cena de las bodas del Cordero no entrará ningún mentiroso, y hay miles de mentirosos que están dirigiendo congregaciones engañando a los incautos. En la cena de las bodas del Cordero solamente entrarán aquellos que estén reflejando en este tiempo final, en este tiempo de nuestro juicio, el carácter del Padre y el carácter del Hijo, para ser uno con ellos, porque dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim. Verso 5 de Apocalipsis 14. Estarán viviendo hoy una vida sin pecado, porque nuestro tiempo de gracia puede terminar hoy. Me da un infarto, terminó mi tiempo de gracia. Morí en pecado, me perdí. Morí en gracia, me salvé. Por lo tanto, hoy, las vírgenes prudentes, para poder participar en la cena de las bodas del Cordero, debemos estar viviendo sin mentira, pues son sin mancha delante del trono de Elohim, permitiendo que la gracia de Yeshua transforme nuestra vieja naturaleza carnal, heredada, pecaminosa y cultivada, y nos haga nuevas criaturas para poder reflejar su carácter. Es mi deseo y oración en esta noche para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que tú, Ruás, siga haciendo la obra con cuantos corazones van a estar meditando posteriormente en ella, y sea realmente de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.